Hola a todos, a lo largo de este seminario vamos a estar tocando distintos aspectos. En este panel más general lo que vamos a hacer es ver algunos de todos estos aspectos de manera más general. Pero me interesa que toquemos cómo vemos qué es lo que está pasando en Europa, qué implicancias tiene para América Latina, y entender cuáles son los posibles impactos que va a tener esto en términos de libertad de expresión, de acceso a la información, de la industria y de la generación de políticas públicas. Obviamente este debate nace a partir del reclamo de los creadores de contenidos, de los medios, para sostener una actividad que está en pleno proceso de cambio, está en pleno proceso de replanteo de sus modelos de negocios, y empieza la discusión, se transforma en algo donde de alguna manera se empiezan a confrontar dos distintos derechos, y por eso es que tenemos que discutir el tema de libertad de expresión vis a vis lo que son los derechos de autor. Y es algo que hoy por un lado está sobre la mesa y es algo que se va a abundar más en detalle luego en el panel de la tarde. Pero al mismo tiempo, cuando discutimos modelos de negocio y sostenibilidad de distintos actores que se ven afectados por la irrupción del mundo de Internet, el consumo de contenidos vía Internet, el uso de Internet, lo que de alguna manera también se plantea es cuál es el modelo de Internet que queremos tener. Europa está adoptando un modelo que es básicamente bastante distinto que es el de Estados Unidos. Y lo vemos con esta directiva, lo vemos con la directiva de privacidad y también con cómo está enfocando el tema de la consolidación o la concentración en la industria. Y finalmente, el otro punto de debate es cómo va a impactar esto en términos de la creación de contenidos, en la innovación y en el tema empresarial. Si medidas como esta pueden llegar a tener un impacto positivo para la creación de contenidos online. Quería darle primero la bienvenida, tenemos un panel bastante diverso e interesante. Algunos de nuestros visitantes internacionales, y quería empezar por Ofelia. Ofelia es secretaria general de la Asociación de Internautas. Es abogada en ejercicio y tiene máster en Derecho Informático y doctora en Derecho Constitucional. Escuché que vas por tu segundo doctorado, muy bien. Recibió un premio Confilegal en 2018, la categoría Legal Tech. Bueno, y ha trabajado mucho, hoy es en todos estos temas de defender los derechos de los internautas, que es lo que hace Internautas. Así que, Ofelia, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo has vivido todo este debate, cómo lo han visto desde Internautas. Y bueno, después nos vamos a meter un poco más en las implicancias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí acompañándoos y voy a intentar ser breve porque somos una mesa completa y estoy deseando... En realidad he venido a contaros un poco mi visión de la directiva desde el punto de vista práctico, también con esos sesgos jurídicos, porque obviamente soy abogada, pero la verdad es que estoy deseando escuchar a mis compañeros, igual que he podido escuchar a Miguel una vez más, que hemos coincidido unas cuantas veces ya en congresos y siempre es un placer escucharle. Bueno, estamos hablando del control de las obras protegidas por derechos de autor en Internet. Esa es la base de esta directiva. Podemos empezar un poco por el punto de vista positivo, ¿no? Tiene una parte positiva. Le dice a los autores que tienen derecho a recuperar el control de las obras, incluso que tienen el derecho a controlar el cobro de las obras. Antes teníamos esa obligación de permitir a las sociedades gestoras de derechos de autor que controlasen continuamente ese cobro, con lo cual ya les da también un poco de capacidad y poder a los autores para decidir si quieren o no quieren que se gestione su dinero a través de esas sociedades gestoras de derechos. Creo que eso es bastante positivo. También es positivo la insistencia en que una vez que expira el plazo de protección del derecho de autor, se tiene que respetar el dominio público. Entonces, las obras de dominio público existen, pero están como ocultas, no se sabe lo que es. Quieren cobrar por todo y quieren evitar que se sepa lo que es dominio público para que no se salga de su espectro de beneficio económico. Bueno, pues insiste también en que el dominio público debe ser, además, promovido por los poderes públicos, lo que creo que es muy importante. También es importante que reconozca que hay un mercado de contenidos online. Efectivamente, la propiedad intelectual es un mercado. Estamos hablando no del derecho fundamental a la propiedad intelectual en el sentido de tengo derecho a crear libremente y sin injerencias, es el derecho fundamental, sino que estamos hablando de la parte económica, de ese derecho patrimonial que es el cobrar por tus obras. Reconoce que hay un mercado y, claro, reconoce que hay grandes cantidades de obras en ese mercado digital. Y aquí es donde está el problema. Se está reconociendo que ahora hay un mercado de contenidos digitales
Es un mercado que se tiene que adaptar y no se puede cobrar conforme a las tradiciones que vienen marcando estas sociedades gestoras de derechos de autor. De manera que por una parte reconocen el futuro y por otra parte nos aplican directamente esos modelos tradicionales de gestión y cobro de derechos. Creo que esto es un poco el desglose de lo positivo hacia lo negativo, y ahí es cuando todo lo que nos acaba de explicar Miquel empieza a ponernos los pelos de punta a los que somos juristas y a los que estamos todo el día utilizando las redes y los que luchamos por una libertad en la red y por una neutralidad. Nos dicen que esa solución es para proteger a los autores, para proteger la cultura, que no está bien que se utilicen obras protegidas por derechos de autor sin permiso de este autor. Ya estamos todos de acuerdo. Nadie fomenta y nadie está luchando para que se pueda hacer todo gratis. No es la idea, nos llaman piratas de forma absurda. Nosotros no somos piratas, no queremos que sea todo gratis. Lo que queremos es que no se cobre de más. Y que en ese cobro de más no me cercenes además otro tipo de derechos que sí son derechos fundamentales para proteger tu patrimonio. En ese sentido, ponen a los prestadores de servicios de la sociedad de información en la posición de un mercado. Ellos son, digamos, imaginaos el mercado, donde hay fruta, hay carne, pescado, y tienen como mercado la obligación de vigilar como policía y determinar como juez cuándo pueden o no pueden estar en ese mercado. Y para ello hablan de esa teoría del conocimiento efectivo, esa famosa teoría que en España interpretó el Tribunal Supremo a raíz de un caso muy famoso llamado Putas GAE, en la que la Asociación de Internautas pues, tuvo que pagar mucho dinero porque perdimos. Y bueno, la definición de esa teoría del conocimiento efectivo, nosotros decíamos que en el momento en que un juez te dice que el contenido es ilícito, debes retirarlo. Porque claro, el conocimiento efectivo, ¿qué es? Conozco que hay un contenido porque fulanito me ha dicho que es autor y lo estoy utilizando, pero ¿es ilícita la utilización de ese contenido? Nos ha pasado con cuestiones del derecho al honor. Pasó también un caso muy famoso, también a raíz de lo de Putas GAE, en el que se decía que el contenido por sí mismo era ofensivo cuando alguien dice Putas GAE. Sin embargo, un periodista muy famoso de España fue también denunciado por las GAE por insultos de ladrones, de no sé qué, ¿no? Y el juez dijo que es que era el sentir popular. Con lo cual, en ese momento, sabes que hay un contenido que podría ser ilícito. Primer conocimiento, conozco que el contenido está ahí. Segundo conocimiento, sé que es ilícito. ¿Quién determina la ilicitud? ¿El algoritmo? A eso nos lleva esta directiva. Entonces, creo que así he dejado un poco la base puesta y luego podemos continuar debatiendo. Excelente introducción y planteo de algunos de los problemas que están en la base. Vamos a darle ahí unos minutos a cada uno para que nos dé un poco su visión general y luego vamos a tratar de debatir todos. Y por una cuestión de tiempo, entonces vamos a seguir atenernos a esa agenda. Tenemos un panel excepcional en términos de género, totalmente equitativo. Quería darle entonces la palabra a Claudio Ruiz, director de estrategias y ecosistemas de Creative Commons. Claudio estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, especializándose en Derechos Fundamentales, Libertad de Expresión y Regulación de las Nuevas Tecnologías. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad Andrés Bello, Derecho y Tecnología en la Universidad Diego Portales y en el Máster de Periodismo Digital en la Universidad de Andrés Bello y en el posgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Finisterrae. Hoy trabaja en Creative Commons, la organización sin fin de lucro que se dedica que constituye el estándar global para compartir contenido de acceso abierto a Internet, que es utilizado más de 1.000 millones de usuarios. Claudio, por favor contanos un poco cómo venís siguiendo el tema de la directiva y cómo ven ustedes de Creative Commons. Gracias por la invitación. Son muchas las cosas que uno pudiese compartir. Estoy muy contento por estar en esta mesa. Creo que habría sido increíble tener mucha más diversidad, no en términos de género, que me congratulo que lo estamos haciendo así, pero en términos de contenido también. Hay, como se explicó en la presentación inicial de Miquel, esta directiva es particularmente compleja y ese quiero que sea mi punto de partida para el comentario que quería hacer. Si uno analiza el contenido de la directiva, uno puede darse cuenta de al menos dos cuestiones fundamentales. La primera es que esta es una gran oportunidad perdida desde el punto de vista de la regulación global de los derechos de autor en términos de poder simplificar algo que ya es lo suficientemente complicado para entender para incluso los expertos. De hecho, si uno mira en esta sala, de hecho hay un montón de expertos en materia de propiedad intelectual y probablemente muchos de ellos discrepan respecto de, por ejemplo, el alcance de ciertas excepciones y limitaciones en el entorno digital, incluso dentro de los países de la Unión Europea.
Por tanto, hay un elemento que me parece a mí que es fundamental como una oportunidad perdida respecto de esta normativa en términos de poder simplificar un proceso que ya es lo suficientemente complicado. Una obra tiene distintos titulares, tiene distintos derechos, estamos creando nuevos derechos, estamos creando derechos parecidos a los derechos de autor, pero que no son derechos de autor. En fin, estamos estableciendo excepciones que tienen ciertas limitaciones vinculadas con la existencia o no de licencias. Esto es una ensalada rusa complicada para efectos no solamente de los usuarios finales, no solamente desde el punto de vista de los museos, sino que también desde el punto de vista de la industria en cierto sentido, y me parece a mí que ese es un aspecto fundamental en términos de oportunidades perdidas. Y el segundo elemento importante que me gustaría comentar tiene que ver con la oportunidad perdida respecto de la armonización normativa, ¿no? En la exposición de Miquel y lo que decía Ofelia también, me parece que tocan este punto fundamental, que tiene que ver con que hoy día existe a nivel global probablemente cierta armonización internacional en materia de protección, es decir, hay un montón de cuestiones en las cuales podríamos discrepar, por ejemplo el concepto de comunicación al público vinculado con Internet, de cual probablemente dará para otros seminarios si quisiéramos, pero en particular uno de los grandes problemas que existen hoy día en materia internacional de derecho de autor es la imposibilidad de poder armonizar excepciones y limitaciones vinculadas con los derechos de los usuarios, ¿no? Si bien existe cierta armonización normativa en materia de protección, no existe dicha armonización en materia de protección del dominio público, ni existe esa armonización en materia de excepciones y limitaciones. Y me parece que esa es una segunda, gran oportunidad perdida en esta materia. Tengo muchas más cosas que decir, estoy solamente simplificando 2 o 3 ideas fundamentales. Y además me gustaría decir 2 cuestiones adicionales solamente para comenzar y para generar cierta conversación. El primero es que a mí me parece que estamos, como bien decía Ophelia también, estamos todos de acuerdo en lo importante que es que exista cierta, marco legal que permita a ciertos autores y a titulares de derechos poder vivir de aquellas obras que realizan. Nadie está en desacuerdo respecto de eso, hasta donde yo entiendo. Pero me parece a mí que si uno analiza el texto y el contenido de esta reforma en particular, y sobre todo los detalles más, complicados de ello, uno se puede dar cuenta que al final el debate respecto de esta directiva no tuvo que ver con esta cuestión fundamental, en la cual estamos todos de acuerdo, en la crisis de la prensa, en la necesidad de poder monetarizar y entregar, mayores beneficios a los creadores, sino que la discusión respecto de esta directiva en Europa y lo que se ha visto a nivel global, y esto probablemente vamos a conversar durante todo el día respecto de este punto, ha estado vinculado con resolver un problema que no tiene que ver con derechos de autor a través de normas de derechos de autor. Y esto me parece a mí que abre, una conversación mucho más interesante respecto de si es que el derecho de autor es o no la mejor herramienta legal para efectos de resolver problemas que sí son reales y que lamentablemente el derecho de autor no resuelve. Y el último punto que quería indicar, tengo muchos más, pero el último punto que quería indicar para conversar esta conversación es con esta idea del modelo europeo. Yo tomaría este concepto con ciertas pinzas primero. Fundamentalmente porque todavía no hay un modelo europeo, ¿no? Como bien dijo Miquel, esta es la primera etapa de este proceso, un proceso largo por lo demás, de más de 5 años de debate, donde ahora hay alrededor de 2 años de plazo para que los países de la Unión puedan implementar estas normas de la directiva. Y esto da ciertos, márgenes para efectos de poder hacer precisiones respecto del campo de acción de esta directiva. Hay una norma específica en la directiva que permite a los países de la Unión Europea poder establecer mejores excepciones y limitaciones de las que establece la directiva, etc. Y de hecho, vinculado con esto, este último punto para abrir, cuando uno piensa en modelos internacionales, hace menos de un mes atrás en Canadá, el Comité de la Industria, Ciencia y Tecnología de la House of Commons en Canadá, de hecho, produjo un reporte bastante completo, donde establece más de 30 recomendaciones en materia de regulación de propiedad intelectual, y muchas de ellas tienen que ver precisamente con buena parte de los temas que estamos conversando en esta mesa y que conversaremos durante el día, y que me parece que también da cuenta, como un punto de partida para efecto de hablar de modelos internacionales de regulación, tomando en cuenta la crisis en la cual estamos en materia de regulación de los derechos de autor desde el punto de vista del público. Eso, tengo más cosas que decir, pero eso como punto de partida. Gracias. Tenemos que pasarnos Gracias, Claudio. Sí, cuando me refería a modelos de regulación, no tenía que ver solo con el tema de derechos de autor y la creación de contenido, sino con todo el modelo de explotación y de uso de Internet, ¿no? de Europa en general. Quería ahora dar la palabra a Gabriela Ramírez, subdirectora nacional de NIC Argentina. Gabriela es licenciada en la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. En 2016 se desempeña como subdirectora nacional de NIC Argentina, liderando la visión estratégica y gestión operativa de la institución. Actualmente también forma parte de Blockchain Federal Argentina
y coordina el grupo de trabajo de políticas públicas del ACTLD, de la asociación que agrupa a todos los dominios de nivel superior geográfico. Gabriela. Bueno, gracias Sebastián, gracias a todos. Bueno, no, simplemente dejar planteado, desde NIC, por supuesto tomamos el tema, digamos, con interés, con atención, viendo cómo va a impactar, cómo va a terminar finalmente impactando, no solo en Europa, sino qué consecuencias puede tener en Latinoamérica y en nuestro país. Desde ya, NIC se encarga del registro de dominios de Internet, digamos, de un recurso de Internet. No tenemos injerencia ni ningún tipo de mirada sobre contenido, no es algo que nos toca. De esta manera, bueno, tanto como comentaron Ofelia y el compañero, por supuesto que vemos, digamos, que como positivo que se tenga en cuenta que los titulares que producen tengan una remuneración justa, pero a su vez también vemos con preocupación cómo se va a implementar, ¿no?, este tipo de filtrado, que digamos que esta normativa no vaya contra los principios de Internet que todos defendemos, ¿no? Una Internet libre, abierta, neutral, donde las múltiples partes puedan nutrir a Internet, que no se socave esos principios sobre los que trabajamos y defendemos los que somos parte del ecosistema de Internet, que todos somos parte del ecosistema de Internet en definitiva. ¿Qué más? O sea, lo prestamos atención fundamentalmente porque desde nuestro rol no solamente nos encargamos de administrar un recurso, sino que vamos un poco más allá y tenemos como uno de los principios discutir sobre todos los temas que hacen a la gobernanza de Internet. Y por ser uno que toca varios aspectos, ¿no?, justamente estos dos derechos que empujan en esta discusión, ¿no? Poder, por un lado, defender el derecho de autor, pero que esto no tenga una supremacía sobre el derecho de libertad de expresión y de información. Hemos llevado también este tema al ACTLD, que es el organismo que nuclea todos los STLD de América Latina, porque nos parece que es importante que todos, cada uno desde su lugar, vaya previendo y analizando qué impacto puede tener y cuáles pueden ser las consecuencias, ¿sí? Entendemos que bueno, los principales plataformas tecnológicas van a tener, digamos, hasta último momento poder para influenciar en la implementación que va a tener cada país en su regulación específica, pero bueno, tenemos que seguir de cerca el tema para estar preparados, ¿no? Eso en principio. Muchas gracias, Gabriela. Quería darle la palabra ahora a Esteban Lescano, director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de CABASE. Esteban es un experto en políticas públicas y derecho de Internet, también en telecomunicaciones y en servicios de comunicación audiovisual. Es socio de Lescano Echeverri Abogados y director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de CABASE. Y tiene bastante experiencia en lo que son todos estos debates de discusión con distintas cámaras y en lo que es la representación incluso sectorial con los legisladores. Así que, ¿cómo vienen siguiendo este tema de CABASE? ¿Lo ven con preocupación, con interés? ¿Qué piensan incluso también los socios o las comisiones? Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Pablo y Carolina, por la invitación a participar de este simposio. La verdad que desde CABASE venimos siguiendo obviamente el debate, y nuestra preocupación parte de no olvidarnos que Internet justamente es una herramienta tecnológica que permite el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entre esos derechos humanos está la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también la educación, la cultura, el entretenimiento, el trabajo, la participación política, el derecho de asociación, ¿no? Y entonces, en tanto, vamos a decir, plataforma para el ejercicio de derechos humanos y herramienta tecnológica que permite la comunicación, no debemos olvidarnos justamente de la protección de la libertad de expresión en Argentina y en el sistema interamericano, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante volver al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que plantea la prohibición de censura y también establece un régimen de responsabilidades ulteriores, es decir, que toda restricción a la libertad de expresión debe cumplir con un régimen llamado test tripartito por la jurisprudencia interamericana, que es justamente,
tiene que haber un fin legítimo, que es el que se busca proteger. La responsabilidad tiene que estar establecida previamente por ley, y en la aplicación de esa responsabilidad debe velarse por el principio de necesidad, que es decir, aplicar la menor restricción posible a la libertad de expresión que permita la protección de ese interés legítimo, ¿no? Por otro lado, como todos sabemos, o sea, la libertad de expresión en Internet en Argentina está garantizada por ley, ¿no? Desde el 2005, y bueno, y hay abundante jurisprudencia en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de la directiva, bueno, vemos acá la tensión entre, de alguna manera, la protección del derecho de autor y la libertad de expresión o el acceso a la información, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que justamente cuando pensamos este conflicto, es decir, no debemos apartarnos de los principios que informa el sistema interamericano, y entonces, en ese sentido, decir, bueno, por ejemplo, digo, no nos parece que no resulta acertado obligar a los intermediarios a supervisar activamente el uso que hagan los usuarios, ¿no? Esto tiene que ver con la protección de la libertad personal, con la protección de la privacidad, o sea, evitar el gran hermano, ¿no? Tampoco responsabilizar a los intermediarios bajo conceptos de responsabilidad, de atribución objetiva de responsabilidad, ¿no? Considerando Internet como una actividad riesgosa, o Internet en tanto, vamos a decir, como los intermediarios generan un lucro, entonces, bueno, objetivamente tienen que responder por lo que hagan los usuarios, ¿no? Y menos imponer funciones jurisdiccionales, ¿no? Esto sería, o sea, que ese balance de derechos enfrentados vamos a decir, en el sistema interamericano y en el sistema legal argentino lo tiene que hacer un juez, ¿no? Es una autoridad judicial quien debe definir, es decir, justamente entre dos derechos que están en tensión o en juego, cómo se armonizan, cómo se compatibilizan, ¿no? Entonces, cuando vamos al texto concreto de la directiva, vemos que difícilmente sea, vamos a decir, traspolable al derecho argentino, ¿no? Porque justamente, como nos explicó Miquel en el artículo 15 y 17, las medidas que plantea son incompatibles justamente con la libertad de expresión, con el acceso a la información. Y en concreto son incompatibles, el tema, vamos a decir, que a nosotros más nos preocupa es el de la obligación general de supervisión, ¿no? Porque de alguna manera los intermediarios, es decir, los diferentes actores del ecosistema de Internet, es decir, generalmente empresas que pueden ser grandes, chicas, nacionales, internacionales, locales, ¿no? de diferentes, vamos a decir, portes y con diferentes servicios, no quieren tener funciones, vamos a decir, policiales, y tampoco funciones jurisdiccionales. Es decir, no quieren estar, la verdad que no queremos ser los policías de Internet, no queremos estar verificando qué es lo que hacen los usuarios para detectar si hay o no violaciones al derecho de autor, y en función de eso, decir, bueno, si hay violaciones al derecho de autor, entonces, bueno, nosotros tenemos que activamente o proactivamente, ¿no? Proceder a suspender a esos usuarios o bajar esos contenidos. Me parece que muy distinto es cuando efectivamente sí hay casos, esos casos están, vamos a decir, acreditados ante la justicia, y es un juez el que ordena, es decir, que se toman medidas. Nosotros en Cabase decimos sentencia que llega, sentencia que se cumple, o sea, claramente, y esa es la forma en que esto debería proceder. Por lo tanto, entendemos que la directiva no es un modelo para el marco regulatorio argentino. Nos parece que justamente no encajaría. Nos parece muy importante esperar a ver justamente qué pasa en la práctica, y cómo se transpone esa directiva al derecho europeo, teniendo en cuenta que tienen 2 años los Estados miembros para hacer esta transposición, y esperar, y en función de eso ver. Creo que cualquier modelo que pensemos para Argentina, tiene que respetar este test tripartito, y así como dentro de ese test tripartito es fundamental, por el principio de necesidad o proporcionalidad, justamente no convertir a los intermediarios en policías de la red o en jueces que resuelvan los diferentes conflictos que se puedan dar entre los derechos de los particulares. Muy claro, gracias Esteban. Bueno, vamos a presentar ahora a la última panelista, es Ana Torres, que lleva adelante la administración de Wikimedia Argentina. Ana nació en Tarragona, en España, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Pompeu Fabra, tiene una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Jaume I,
y posee un diploma también de posgrado de la facultad en Flaxo. Trabajó y vivió en distintos países y bueno, desde 2012 está en Argentina y lleva adelante la tarea de promoción de Wikimedia. Wikimedia tuvo un rol muy relevante y muy destacado en los debates públicos en Europa. Jimmy Wales lo veíamos tuitear y ser muy vocal en estos temas. Ana, contanos cómo ven ustedes desde tu organización. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Caro Fetis por invitarme. Bueno, antes de empezar, una pequeña aclaración. Wikimedia Argentina es el capítulo local de la Fundación Wikimedia que está detrás de proyectos, no sé si tan importantes, pero sí tan presentes en Internet como, por ejemplo, Wikipedia, en este caso. Poco más que añadir a todo lo que ya dijeron mis colegas aquí, pero en particular me gustaría hacer hincapié a algo que también dijo Miquel, que es esta idea de que la directiva en sí mismo no nace de la nada, no es que de repente en 2018 decidieron debatirla y aprobarla, sino que es algo que se viene debatiendo desde el 2016 y finalmente se aprobó sin las excepciones las excepciones que pedíamos desde la sociedad civil. Creemos que es una directiva que no contiene la voz de las organizaciones de la sociedad civil y finalmente el texto final no nos tuvo tampoco en cuenta. Yo la verdad no soy jurista, así que no voy a entrar a hacer o aclarar si el texto es un texto que es complejo o no, pero sí es verdad que al menos muchísimos académicos y académicas de la Unión Europea establecen que es un texto como mínimo ambiguo. Y quiero dejar algo claro, ayer justamente estaba hablando con las personas que trabajan para Wikimedia Foundation en Bruselas en particular y me contaban en este caso que están esperando justamente a eso que está determinado en el artículo 17, en el párrafo 10 de la directiva, que establece que va a ser la Comisión Europea quien va a determinar cuáles son los lineamientos para poder aplicar de manera correcta esta directiva. Así que los propios Estados miembros que van a tener que transponerla en los próximos 2 años no saben todavía de qué manera se va a transponer y de qué manera la van a poder transponer. Por lo tanto, siempre es curioso ver este debate en Argentina o intentando ver cómo encajamos esta directiva en un puzzle en Argentina cuando todavía ni siquiera los Estados miembros de la Unión Europea saben cómo lo van a hacer. De hecho, Miquel ha hablado también de esto, ha habido otros casos, los artículos no son artículos tan novedosos, ha habido casos en legislaciones nacionales que salieron mal, como es el canon AEDE que pasó en 2014 en España en particular. Ya adentrándome un poco para explicar cuál es la posición del movimiento Wikimedia al respecto, creo que desde el movimiento Wikimedia consideramos que han habido cosas que están bien, cosas que están muy mal y oportunidades que se han perdido. Primero de todo, quiero dejar clarísimo que el movimiento Wikimedia obviamente está a favor de que los creadores de contenido obtengan una remuneración justa, creo que esto no está puesto en duda. Y segundo, creo que nosotros somos una de las plataformas de Internet que más respetamos el copyright. Y lo respetamos muchísimo más que cualquier medio de comunicación, al menos argentino y español, que son los medios de comunicación que conozco. Voy a poner un dato sobre la mesa. El año pasado nosotros tenemos un espacio, uno de nuestros proyectos Wikimedia Commons. Wikimedia Commons tiene aproximadamente más de 60 millones de imágenes, audios, videos que están en licencias libres o que han sido donados por los autores y los autores para que puedan ser usados, hackeados, masheados por todos y por todas. Entre ellos un montón, infinidad de museos alrededor del mundo. El año pasado la Fundación Wikimedia, si vamos a su reporte de transparencia, creo que de enero hasta junio de este año, recibió tan solo de esos 60 millones de contenido que tenemos actualmente, tan solo 8 reclamos para que se bajaran por violaciones de derechos de autor, de los cuales solo 2 fueron tomados en cuenta como realmente necesarios de ser bajados porque los violaban. Así que todo todo el trabajo posterior de filtrado ex post que hacen nuestros voluntarios y voluntarias de una manera totalmente desinteresada es muchísimo más, funciona de una muchísima mejor manera que incluso te diría el uso que hacen muchas veces de imágenes los medios de comunicación en este país, donde hemos visto incluso... bueno, lo que voy a decir ahora se está grabando, ¿no? Bueno, donde hemos visto incluso presidentes de este país usar imágenes sin atribuirles el autor y la autora, y no hace mucho de esto.
y aquí lo dejo. Lo que quería decir es que para nosotros el gran conflicto no es en sí el objetivo final de la directiva, sino que el conflicto es que enfrenta justamente las empresas que crean contenido, o enfrenta este conflicto sin resolver de las empresas que crean contenido con las grandes plataformas de Internet. Y la verdad es que no tienen en cuenta nunca, en ningún momento, a los usuarios y a las usuarias, incluso va en detrimento, porque lo que hace es enfrentar el derecho a una remuneración justa con el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Y para nosotros esto sí modifica lo que es Internet hoy en día. Cuando nos dicen, no, es que no se va a modificar, que siga siendo un espacio abierto, colaborativo, descentralizado, no, sí lo modifica, porque de repente en Internet todos somos creadores y creadoras de contenido, creamos contenido constantemente. Esto no es una relación pasiva donde yo te doy, te comunico y tú recibes la información, eso es la televisión, y si lo que hacemos es cambiar el papel que tienen los alojadores de contenidos como proveedores de contenidos, estamos creando una nueva televisión. Entonces, desde esta perspectiva sí modifica lo que Internet actualmente es. O sea, Internet no es los tenedores de derechos y las grandes plataformas. Y aquí quiero tirar otro dato importante que se lo escuché a David Bravo hace un tiempo, que decía que en España en particular, del 100% del tráfico que se genera todos los días, de gente que busca contenido en Internet, tan solo el 5% refiere a noticias. Tan solo el 5%, es decir, el 95% restante es contenido que creamos los usuarios y las usuarias, que de vuelta no nos han tenido en cuenta en la elaboración de esta directiva. Voy a ser muy rápida con los artículos, obviamente, en los que estamos muy en contra del movimiento Wikimedia. Son esos artículos 15 y 17, que antes fue el artículo 11 y el artículo 13. En particular, siempre, o sea, en toda la directiva hay una excepción para Wikipedia, pero nosotros lo que decimos es que no queremos ser un oasis en un espacio filtrado, hablando en nombre de una de mis compañeras que justamente siempre usa esta metáfora. El artículo 11 ya sabemos lo que es, lo que va a promover justamente que todas las noticias estén sujetas a un pago de licencia, y nosotros, Wikipedia no asegura la verdad, no somos un espacio que asegure la verdad. Pero Wikipedia es un espacio que asegura la verificabilidad de su contenido, y trabajamos a través de, nosotros somos una fuente terciaria de información, trabajamos a través de fuentes primarias y secundarias. Creemos que esta directiva lo que va a hacer no solo más difícil encontrar información, sino encontrar información de calidad. Vamos a depender muchísimo de que las plataformas decidan o no este pago de licencias, y eso va a reducir de manera sistemática la calidad de las noticias que podemos usar para construir conocimiento tal cual lo construimos hoy en día. Tengamos en cuenta que las fake news no tienen autor. ¿Cuál va a ser realmente el impacto de esto a la hora de consumir contenido actualmente en Internet? ¿Vamos a consumir más desinformación o no? Y obviamente después tenemos un montón de preguntas sobre quién y de qué manera, cuál es el modelo de negocio detrás de todo esto, quién y de qué manera va a recibir el dinero, ¿no? No estamos tan seguros de que los autores vayan a percibir más plata. Respecto al artículo 15, ya han hablado mis compañeros, obviamente en un espacio digital muchísimo más filtrado es mucho más difícil encontrar conocimiento o contenido diverso, y ese contenido diverso es el que hace justamente que Wikipedia sea un espacio más equilibrado desde los diferentes puntos de vista, y no sabemos de qué manera o de qué forma se puede hacer esta regulación por parte de las plataformas sin que haya un filtrado ex ante de una manera masiva. No sabemos tampoco de qué manera o de qué forma vamos a poder tener en cuenta o vamos a poder no filtrar aquello que son excepciones o teóricamente excepciones. Ni siquiera la directiva establece qué instrumentos se pueden utilizar para eso. Van a haber, obviamente, muchísimos falsos positivos, porque sabemos que va a ser así. Y bueno, esto a grandes rasgos. Creo que la gran línea que nosotros manejamos desde el movimiento Wikimedia es justamente decir, no queremos ser la excepción en ese espacio filtrado. Todo lo que filtra a nosotros nos afecta de manera directa en la manera en cómo hoy se construye el conocimiento y en la manera en cómo hoy se comparte el conocimiento, porque lo que viene un poco esta directiva a establecer es que todos son los usuarios y usuarias culpables hasta que se demuestre lo contrario, y nosotros obviamente estamos en contra de esta visión.
Vamos a sacarlo así, podemos interactuar y pasamos el micrófono más rápido ahora, ¿no? Bien, creo que se han planteado puntos muy interesantes y se han tocado incluso directamente todas las implicancias. Quisiera primero ver, desde el lado europeo, qué escenarios podemos entender que tenemos ahora por delante de implementación. Escenarios de implementación. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿No? Ofelia, por favor. Sí, te veo desesperada. Es que escenarios de implementación, es que no sabemos cómo se va a hacer, lo acaba de comentar ahora mismo la compañera. Y ¿se puede retrasar? ¿Se puede retrasar? Bueno, pues no demasiado, porque hay unos tiempos de transposición que habría que respetar. El problema es que aunque lo intentemos transponer a una norma interna, en España, por ejemplo, va a ser complicadísimo de aplicar. Complicadísimo. Y yo confío además plenamente en que cualquier tipo de transposición que siga literalmente las directrices de esta directiva sea llevada de alguna manera ante el Constitucional y podamos hacer algo contra esta estupidez. La cuestión es que esta normativa nos exige hacer algo que nos dice que no podemos hacer. Y cuando digo nos, digo la sociedad en general, pero me estoy refiriendo a los prestadores de servicios. Yo estoy de la parte de los usuarios, pero aunque desde un punto de vista de los derechos del usuario, parece que siempre contradices lo de los derechos de las plataformas, no es así. En este caso solemos coincidir. Por ejemplo, pero pasa también con los autores, esa otra perspectiva, la tercera. Si estamos hablando de un derecho humano como es la propiedad intelectual, insisto, es la libertad de crear sin injerencias. Desde ese punto de vista tan purista, en cuanto a los derechos fundamentales, que como soy doctora en el Constitucional, pues lo aplico bastante. Si tú me estás diciendo que tengo derecho a crear libremente sin injerencias e impones este tipo de medidas en una norma, estás imponiendo censura. Y además no censura a posteriori, sino que además censura previa, que es todavía más grave. Pero me estás diciendo que no impones censura previa. Caramba, te pones a leer un poco y le dice, oye, tienes que fomentar que haya licencias. Y además debes demostrar que has hecho grandes esfuerzos para ver que había licencias antes de que se suban los contenidos y grandes esfuerzos para que no se lleguen a comunicar. Se suben, pero no llega la comunicación. Con lo cual, le exigen, primero, actuar de un modo expeditivo, esto es literal, para inhabilitar el acceso a los contenidos. Asegurarse de que existen las licencias. Demostrar que han hecho grandes esfuerzos, pero no tienes que vigilar 24/7. Pues tú me dirás cómo lo hago. Con algoritmos. Es la única opción tecnológica que tenemos en la mano. Y el algoritmo no es fiable. No podemos fiarnos de esa dictadura del algoritmo porque no distingue las excepciones. Es el gran problema. Yo he tenido conversaciones con Google, explican perfectamente cómo funciona Content ID y lo bien que funciona Content ID como forma de autorregulación, además, ¿no? Está funcionando. Entonces vemos que hemos pasado de un sistema de cooperación que pedían a las plataformas y a los SP cooperar en la retirada de esos contenidos a una responsabilidad directa y previa. Una censura previa que por lo menos en España está absolutamente prohibida porque es anticonstitucional en todos los sentidos. Además de esto, aparcan al juez. Porque yo no sé qué pasa, hay una tendencia legislativa en materia de mundo digital que es aparcar al juez, nos estorba. La última reforma de propiedad intelectual en España ha dicho que se pueden adoptar medidas cautelares por una comisión de carácter administrativo, que es la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, sin la autorización judicial. Medidas cautelares, previas, rápidas, porque hay mucha prisa. Entonces, claro, si nos estáis aparcando al juez, el legislador poco tiene que decir, porque ¿quién determina el interés legítimo para que ese contenido esté en la red? Lo va a determinar el SP. ¿Y el SP en base a qué toma sus decisiones? Este es el impacto económico del que estamos hablando en este panel. Si el impacto económico es yo soy una empresa y yo vivo por dinero y me vas a sancionar, las sanciones me crean crisis de imagen, pierdo clientes y además multas, pierdo dinero. ¿Qué voy a hacer? Borra. Si le preguntan a cualquier abogado le va a decir borra por si acaso. Pero esto no es nuevo, esto nos pasó ya con las censuras en los foros. Cuando había foreros y administradores de foros, que ahora apenas hay, o al menos no hay tanto problema, a mí me preguntaban y decía borra todo. No me preguntes que no tengo tiempo ni de mirarlo, da igual, es lo que me cuesta. Entonces, claro, pasamos de la censura que además a los nuevos creadores les va a atacar de pleno contra su derecho fundamental. Los sistemas de reclamaciones tienen que ser ágiles, que sí, nos ponen a esos usuarios que ven sus contenidos inhabilitados, puedes reclamar de forma ágil, directa, además tiene que haber una revisión humana, que es muy bonito, que también cuenta con los humanos para revisiones, pero en cualquier caso dejan en poder de los ISPs la potestad legislativa para determinar el interés legítimo para que ese contenido esté ahí y además la potestad judicial. Se quejan porque les están poniendo algo que les va a costar mucho dinero y muy difícil llevar a cabo, pero a medio y largo plazo es una delegación de poderes muy grave, porque la separación de poderes está clara y se le está dando una capacidad brutal para determinar qué es lo que puede haber en la red y qué no.
Muy interesante punto. O sea, el escenario principal es un escenario altamente judicializado y trabado, ¿no? ¿Qué piensan el resto? No sé si alguien tiene algo para agregar. ¿Cómo que es? ¿Alguien te avisora otro escenario? No. Pero quería añadir un punto respecto de la judicialización. El tema de la responsabilidad de intermediarios en materia de propiedad intelectual es un tema altamente debatido, no es nuevo de la directiva europea, está presente en básicamente todos los tratados de libre comercio que existen entre Estados Unidos y los países de la región, etcétera. Pero hay un ejemplo que, bueno, vengo de Chile, con mi acento me delata y mi velocidad para hablar, pero hay un ejemplo que quería mencionar respecto de eso, porque en la última reforma de la ley de derecho de autor que hubo en Chile, que fue el año 2010, fue obligado, digamos, por la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, en particular respecto al capítulo de propiedad intelectual. Podría hablar horas respecto de eso, pero en particular hay una norma donde se le obligó a la norma chilena a implementar el sistema de notificación y bajada de la DMCA norteamericana al sistema chileno. Comento este ejemplo porque precisamente en los casos que estamos mencionando acá respecto de transposición de la directiva frente a normas digamos, constitucionales o de otra jerarquía, pone en cierta tensión, ¿no?, la manera en la cual estas normas se implementan a nivel local. Y en el caso de la reforma en Chile, fue, digamos, producto de un largo debate, más de 5 años legislativos, pero la respuesta que finalmente se dio para esa implementación fue que, si bien se implementó el sistema de notificación y bajada que establece la DMCA, de acuerdo a los estándares constitucionales y de acuerdo a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que aplican en Chile, la única forma de poder bajar contenido a través de estos procedimientos es a través de una orden judicial. No hay otra forma, digamos. O sea, no es porque se le ocurrió al legislador, es porque es el estándar internacional en materia de, digamos, de libertad de expresión en particular que establece el sistema interamericano, requiere ese compromiso. Entonces, me parece a mí que para poder analizar, me parece que es súper importante poner este ejemplo sobre la mesa porque da cuenta un poco de estas tensiones, da cuenta también de la flexibilidad que supongo yo podría existir a efectos de implementar algo como esto, pero fundamentalmente, y esto es como un spoiler del próximo panel, pero del panel de la tarde, me parece también que nos da un punto de partida para poder conversar respecto de cómo juegan, ¿no?, estas regulaciones con otro tipo de regulaciones que probablemente son mucho más importantes que las de los derechos de autor, ¿no?, que tienen que ver con los derechos fundamentales, tienen que ver con la libertad de expresión, con la privacidad y muchas otras cuestiones de las cuales ni siquiera estamos mencionando acá, pero que son, sino igual, mucho más importantes que la protección de los derechos de ciertos titulares de derechos. Bueno, yo quería decir algo similar, mucho peor dicho de lo que lo dijo Claudio, pero similar a lo que él acaba de decir. Nosotros en Wikimedia, al menos en Wikimedia Argentina, siempre decimos que es como que están subcontratando a las plataformas para ejercer derechos que deberían estar salvaguardados por los estados. Entonces, que están como haciendo una subcontrata de las plataformas para garantizar estos derechos fundamentales. El movimiento Wikimedia en particular, a pesar de que todo esto es un desastre, también ve una oportunidad. Y la oportunidad que nosotros vemos es que creemos que en todas las... el hecho de que se tenga que llevar a todas las legislaciones nacionales nos va a dar la oportunidad de abrir el debate de las leyes de propiedad intelectual en cada uno de los países, que creo que son leyes de propiedad intelectual de hace muchísimo tiempo, incluso en Argentina. Creo que nadie tiene en cuenta la ley de propiedad intelectual de Argentina, pero en nuestro país, yo ya me considero argentina, pero en nuestro país el artículo 28 creo que establece que las noticias, siempre que sean de interés público, siempre que se cite el autor, son de dominio público y están bajo dominio público. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿cómo vamos a tener que al menos abrir ese debate? Y cuando se abre ese debate, yo también quiero, como organizaciones de la sociedad civil, y sé que no solo yo, sino ahí está Fundación Vía Libre, está Creative Commons, o sea, hay muchas otras organizaciones que estamos trabajando en este sentido. Queremos también poder poder decir lo que queremos decir. Nosotros queremos una ley de copyright ajustada al siglo XXI que permita y que salvaguarde las excepciones para la cultura, para la educación, y que nos permita también compartir conocimiento y de una manera acorde al siglo XXI. Creo que no se puede hacer una transposición sin tener en cuenta de que actualmente la ley de propiedad intelectual de Argentina no lo permite. Y de hecho, cuando el debate por lo que se decidió que esto fuera así en 1933, creo que fue, o 37 aproximadamente, 1933, fue justamente porque
los medios de comunicación del interior necesitaban de los medios de comunicación de Buenos Aires para poder cubrir las noticias y no podían pagarlos, y si no los pagaban se fundían. Entonces creo que es un poco lo que está pasando ahora, pero simplemente como en el mundo digital. Entonces la oportunidad de poder abrir esas leyes y poder discutirlas y poder involucrar las voces de la sociedad civil, creo que también está visto desde el movimiento Wikimedia como, al menos dentro de lo que está mal, una oportunidad para poder sumar al debate y poder capaz conseguir leyes de propiedad intelectual más ajustadas al día de hoy. Sí, yo quería agregar que cuando hablamos de intermediarios tecnológicos tenemos que pensar que no todos son grandes plataformas internacionales, ¿no? O empresas globales. Y la verdad que este tipo de medidas es decir, decimos, bueno, va a resolver el algoritmo con sus errores, pero bueno, digo, o sea, no todos los intermediarios cuentan con esa tecnología para poder cumplir con la norma. Entonces, digo, obligarlos a cumplir implica mayores costos, implica, vamos a decir, desincentivos justamente a generar el negocio o a dar el servicio, o someterlos justamente a no existir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista también del ecosistema, vamos a decir, local, que también está representado en Cabase, y de los emprendedores tecnológicos, digo, es muy importante tener en cuenta esto, es decir, cuando pensamos una norma, pensemos una norma que todos la pueden aplicar y no solamente, vamos a decir, determinadas empresas, ¿no? Si ven que este tema se está siguiendo de un modo, digamos, preocupante en algunos de la región, sabemos que la Sociedad Interamericana de Prensa recomendó seguir esta directiva. Y bueno, obviamente acá tenemos un panel en algún sentido bastante homogéneo en contra de la directiva, pero quisiera saber si alguno de ustedes ve, que algo que esté pasando en los países pueda llegar a ser de relevancia o prestar atención. Claudia, ¿hay algo? No. Estaba pensando respecto a tu pregunta, de hecho estaba tomando notas. Me parece a mí que cuando uno mira la regulación de los derechos de autor a la luz de su origen, a la luz de los objetivos que intenta cumplir y a la luz fundamentalmente de los cambios que se han producido en los últimos 20 años, la conclusión lógica a la cual uno podría llegar es que esta normativa requiere cierta adaptación urgente, adaptación que se ha hecho por goteos y adaptación que ha estado fundamentalmente motivada por los intereses de rights holders, básicamente, ¿no? Y esto uno lo puede mirar no solamente a nivel local, en América Latina esto es muy evidente, sino que también a nivel internacional. O sea, en los 60 años de trabajo de la OMPI ha salido un tratado internacional que está pensado en excepciones y limitaciones, que es el de Marrakech hace menos de 10 años atrás. Uno. Esto lo digo porque la tendencia internacional, esto no podemos olvidarlo cuando hablamos respecto de estos puntos en particular, es básicamente contraria a todo lo que nosotros estamos conversando en esta mesa. La tendencia internacional apunta a fortalecer estos derechos de autor y no necesariamente fortalecer los derechos del público, ni menos el dominio público, su protección y su difusión. Entonces, si que uno lo mira desde esa perspectiva, creo yo que hay tantas cuestiones que son necesarias poder, tantas urgencias en materia regulatoria de cambiar en materia de derechos de autor, que me parece a mí que pensar en estas excentricidades regulatorias como la que nos plantea la directiva europea es como partir por el final en lugar de partir por el principio. Me parece a mí que el principio debería ser tratar de poder vislumbrar si es que estas normativas del siglo pasado nos sirven para efectos de entregarle incentivo a los autores para crear más obras. Y si es que estas normativas que tenemos hoy día se adaptan o no a entregar adecuados equilibrios, no solamente, y la palabra equilibrio la digo acá con un nota al pie, para explicar bien qué es lo que quiero decir con ello. No solamente para efectos de poder equilibrar la cancha, en términos, digamos, futbolísticos, aunque no voy a hablar de fútbol, sino también para efectos de poder entender mejor en qué consisten los derechos de los usuarios, que son los grandes olvidados en todos estos debates, ¿no? Probablemente no en esta mesa, y lo digo con alegría, pero usualmente cuando uno mira los debates vinculados en propiedad intelectual en la región y a nivel internacional, son los derechos del público los grandes olvidados. Entonces me parece a mí que si es que hay alguna urgencia en materia de derechos de autor, debería estar puesta en aquellas cuestiones importantes y no en las excentricidades del momento. Gabriela, ¿querías decir algo? No,
No, básicamente lo conversado con otros STLDs, era como muy novedoso, digamos, esta discusión, fue una primera mirada y sí, queda pendiente seguir el tema de cerca. Probablemente no estuvimos tan involucrados en los 5 años que se debatió este tema en Europa, y ahora es como que estamos de golpe analizando cómo puede impactar. Siento que en el fondo coincido con Esteban que es muy difícil aplicarlo en tanto la regulación nuestra que tenemos en el país, pero sí, me quedo con lo que decía Ana, ¿no? Que nos cambia en cómo construimos y compartimos el conocimiento, porque es de todos los días y aplica a todos y para todas las actividades. Me parece que ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo vamos a construir eso de nuevo? Entiendo que va a ser paulatino, pero que de alguna manera va a terminar impactando, ¿no? Yo soy un moderador bastante, digamos, cuando quiero un punto, voy a insistirles un poco más. Porque Claudio, vos me contestaste desde el punto de vista qué es lo que crees que debería suceder, ¿no? Que debería reverse, digamos, y tener un amplio debate sobre los derechos de autor y adaptarlo, lo mismo lo planteaba Ana. Pero la pregunta que tengo que obligadamente hacer es, ¿qué crees que va a suceder? ¿Van a seguir haciéndose parches? ¿Cuál es la vocación de los legisladores o de los actores en cada uno de los países que vemos aquí en América Latina? Quiero su opinión sobre eso. Tú me obligas a ser excesivamente negativo, cosa que después de tantos años de psicoanálisis intento evitar. Pero la verdad es que si uno mira la tendencia que le hacía mención, lo más probable es que esta tendencia, digamos, siga su curso. Lo segundo es que, y esta es la parte negativa, digamos, esta es la parte que no quería tocar, pero los que estamos trabajando en esto desde hace tanto tiempo probablemente concordarán conmigo en la observación que teníamos en, no sé, los 90, pensando en que la masificación del Internet y de estas tecnologías iba a suponer una serie de cuestiones súper positivas. Iba a suponer no solamente la masificación de la libertad de expresión, pero también iba a significar, digamos, mayor empoderamiento de la gente, la destrucción de ciertos monopolios, digamos, ¿no?, de contenido, en fin. Pensábamos que en el fondo la tecnología, con esta promesa de la apertura y la promesa, digamos, de la democratización de ella, nos iba a traer también de la mano con mayor fortalecimiento de la libertad de expresión, de nuestras democracias, en fin. Y sabemos hoy día que esa aproximación, que yo soy el primer culpable de haberla tenido en los 90, estábamos profundamente equivocados, no era necesariamente así. Digo esto porque uno puede tender a pensar que hay una cierta inevitabilidad en que esta, digamos, esta realidad digital que nos rodea va a empujar necesariamente a que las normas, en particular de derechos de autor, tengan que dar cuenta de esas necesidades que son tan evidentes que es ni siquiera necesario conversarlas en este lugar. Pero me parece a mí, y esta es la parte negativa, es que la evidencia, lo que nos dice la evidencia empírica, es que básicamente cuando se trata, en particular de regulaciones de derechos de autor, estas regulaciones se deciden no necesariamente basadas en esta realidad a la que estoy haciendo mención, sino que tampoco, que lo que es más importante, tomando en consideración ninguna evidencia empírica. Cuando uno mira, por ejemplo, los aumentos progresivos en materia de plazos de protección, no hay ninguna evidencia empírica, cero evidencia empírica, que un aumento de plazos de protección suponga mejores condiciones para los predadores o mayores incentivos para la creación, cero. Así como tampoco no hay ninguna evidencia empírica en esta idea que está más o menos vinculada con esta idea de los ancillary rights, ¿no?, que hablábamos mención, respecto a que el hecho de que existan, digamos, mayores protección supone necesariamente mayor recaudación por parte de los titulares de derecho y por tanto mejores incentivos para la creación. Hay cero evidencia empírica de eso. De hecho, en el debate europeo hay una serie de informes que apuntan precisamente a la dirección contraria, pero a nuestros legisladores no les importa mayormente la evidencia empírica en materia de propiedad intelectual. Entonces, permíteme ser negativo, tú me empujaste a responderlo así, contra, digamos, a los requerimientos de mi psicólogo. Y lamentablemente yo soy economista y soy el que suele hacer los estudios de impacto. Cuando tiempo atrás trabajé en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y de las cosas que todo el tiempo estábamos haciendo es estudiar el impacto que podía tener un acuerdo. Y al mismo tiempo, cada vez que trabajé mucho en el sector de telecomunicaciones, y me sucedía lo mismo. Y te puedo decir que las decisiones suelen ser políticas en todos los aspectos y se terminan de decidir, digamos, con una cuestión muy mínima. A veces la discusión de los legisladores y el toma y daca, el tit for tat, es muy
es muy pequeño y muy corto, al fin y al cabo, de todos los debates que se dan. Así que no solo sucede en derechos de autor, ¿sí, Ana? A mí lo que me da miedo es que nos quedemos con, o que en Argentina nos quedemos con lo superficial. No sé cómo explicarlo, pero que sea una discusión que se dé entre legisladores y los grandes lobbies de presión de los medios de comunicación. O sea, y ahí, por eso es importante tener estos espacios donde las organizaciones de la sociedad civil podemos empezar como a organizarnos y a tener también nuestra voz y a poder decir lo que nosotros opinamos y cómo afecta a los usuarios y a las usuarias, que creo que es algo que no sucedió en la Unión Europea. Yo recuerdo un tuit de Julia Reda, que Julia Reda fue una de las grandes, de las que batalló más en ese fix de Internet, en todas estas campañas en contra de la directiva. Recuerdo un tuit de más o menos marzo que decía que Axel Voss, que es uno de los grandes promotores de esta directiva, había afirmado que había tenido como presiones de los lobbies de comunicación, justamente porque decían que si no iban como a no cubrir de la misma manera las nuevas elecciones europeas. O sea, a mí lo que me da miedo es que esto sea una ley que salga, corre que te corre, por los lobbies de presión de los medios de comunicación con los legisladores. O sea, como que los legisladores deben tener alguna respuesta a este tema de la remuneración, al tema de buscar respuestas a una remuneración más justa y que bueno, se ponga en riesgo estos derechos fundamentales de los usuarios y las usuarias y que sigamos sin tener el espacio para poder hacer, al menos en Latinoamérica, una ley, si tiene que salir, mucho más equilibrada de lo que es la ley europea. Sí, yo tengo una visión un poco más positiva, pero del punto de vista de que creo que también es una oportunidad, y así como por ahí para Europa es una oportunidad perdida, por ahí para Latinoamérica en general y para Argentina en particular es una oportunidad positiva justamente de darnos el debate y de legislar, no sé, desarrollando vamos a decir, un modelo propio que respete nuestros estándares constitucionales y de derecho interamericano, ¿no? Y entonces en este sentido me parece muy importante derribar mitos, o sea, desmitificar, ¿no? O sea, digo, no todo lo que viene de Europa es bueno, o no todo lo que viene de Europa es recomendable. Me parece que empecemos por ahí, porque si no, lo siento y lo sé, digo, yo interactúo, vamos a decir, con autoridades y legisladores, jueces, etcétera, y la verdad que parecería que, bueno, no, si la Unión Europea lo dice, ¿no? Bueno, tenemos que hacer algo parecido. Entonces me parece que es importante esto de derribemos los mitos, busquemos cuál es la mejor solución, busquemos cuál es la solución que mejor se adapta a todos los derechos en juego y cuál es la que respeta, vamos a decir, estrictamente nuestro marco constitucional y nuestro marco de derechos humanos. Y ahí está la oportunidad. Y me permito agregar, cuál, digamos, refleja también nuestro marco cultural y nuestro marco de innovación y nuestra economía. No solo el derecho, trato de revalorizar lo que no es derecho. Ofelia quería contestarte, me parece, o agregar. Claro, lo que sale de la parte europea que traigo, has preguntado qué creéis que va a pasar en Latinoamérica. Han sido muy comedidos, muy prudentes. Yo no tengo ninguna obligación de ser comedia ni prudente. Entonces, como hemos hablado de cosas muy negativas, todo el rato vamos a hablar de algo positivo y te voy a decir lo que va a pasar. Va a pasar que Latinoamérica, liderado por Argentina, le va a dar una bofetada jurídica a Europa, le va a explicar que hay que reconfigurar el contenido del derecho de autor, que hay que saber exactamente qué se puede proteger y qué no, por qué podéis cobrar y por qué no, aquellos que sois autores, bueno, también lo soy, pero no cobro. Y además, el proyecto de investigación liderado por CETIS va a conseguir que eso cale en el legislador y se hagan bien las cosas desde aquí, y como Internet no tiene fronteras, desde allí no tengan valor a imponer las tonterías que nos dictaminan desde el Parlamento. Así que gracias. Bueno, así se construyen los escenarios. Muy bien. Gracias, Ofelia. Tenemos una audiencia muy destacada y todavía tenemos 5 minutos más del panel para ejecutar bien a tiempo. Quería preguntarle si alguno tiene alguna pregunta, algo que quisiera hacer a los panelistas, no tanto statement, si quieren, de eso lo charlamos más en el coffee break. Sí. En realidad quería fortalecer el concepto de Internet no tiene fronteras y que eso justamente no se debatió. Evidentemente acá el gran problema es el equilibrio entre un modelo teóricamente abierto de Internet, que también tiene sus problemas, con los modelos regulatorios que deberían tener los países para defender a los usuarios, a los ciudadanos.
y entonces creo que hay problemas en un lado y en otro, y eso es lo que hay que analizar, porque efectivamente también podemos legislar en un lado y en realidad podemos trabajar desde cualquier otro país siguiendo siendo lo mismo. Entonces creo que es algo como para ver el tema de las fronteras de todo esto. Tomamos todas las preguntas y después hablamos. Yo tenía también una pregunta, bueno, para los que no me conocen ahí, yo trabajo en Fundación Vía Libre, soy licenciada en comunicación, no soy abogada, así que mi pregunta es para que me ayuden a entender algo. Porque si esta regulación, por más que hay un plazo hasta que se determine cómo los Estados miembros lo van a aplicar y ya está como corriendo ese proceso, entiendo que por un lado haya que tener un debate dentro de Argentina, dentro de la región latinoamericana, cómo nosotros regularíamos y cómo legislaríamos, pero justamente al no haber fronteras en la práctica de cómo funciona Internet, mi pregunta es cómo funcionaría la directiva europea en cuanto a los usuarios y usuarias que querramos utilizar contenidos que hoy estén, o a partir de ahora estén protegidos, principalmente pienso en los contenidos de prensa, por esta directiva, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si yo tengo un espacio, un sitio, una plataforma acá en Argentina y quiero citar, linkear, tomar alguna parte, una noticia? Pero bueno, mi regulación es diferente, pero estamos como todos un poco en la mierda. No sé cómo funcionaría eso, o si alguien me puede ayudar a entenderlo. Uno de los argumentos que nos explicaron, ya sea el tamaño de los operadores o incluso este concepto de la tercerización en los intermediarios para revisar, les generó un temor tremendo, que es que si no lo tercerizaran, no vaya a ser que a un Estado se le ocurra hacer esto por arriba de todos. No sé si es un argumento peligroso para seguir impulsando. Tomamos el panel a ver qué tiene Ofelia, me parece que hay varias que te... Sí. Bueno, la cuestión de, obviamente no hay fronteras en Internet, para aplicar la ley de forma internacional, todos sabemos la complejidad que conlleva en cualquier tipo de asunto, ya sea un tema mercantil o digital o penal. Tenemos, claro, serios problemas. Para controlar el acceso a contenidos en la red, sabéis que hay dos posibilidades. Una es directamente retirar el contenido, y otra opción que tienen, pues, por ejemplo, los motores de búsqueda, es capar el acceso. Que eso, por ejemplo, pasa en China. En China tú no puedes acceder a esa información porque estás en China. En España ya ha habido bloqueos de páginas web que luego resulta que desde otro sitio sí se puede. Entonces, no sé cuál es la fórmula técnica que se querrá aplicar. En definitiva, eso queda en manos de los ISPs o lo que le diga el regulador. Y por último, la capacidad de un gobierno o de una empresa privada, pues un poco también lo que decía yo, la privatización de la justicia me preocupa, que es a lo que se tiende en materia digital. Están continuamente diciéndole a las empresas que legislen, que determinen qué es interés jurídico, qué es interés público, y claro que me preocupa. Yo me acuerdo en materia de protección de datos, con la cuestión de derecho al olvido, que luego en la siguiente mesa podemos tocar incluso, yo recuerdo que decía, y también un poco a raíz de mi primera tesis doctoral, me da más miedo lo que hace el Estado con mi información que lo que hace Google, porque los criterios de Google son económicos. Al fin y al cabo, lo puede hacer mal, me puede perjudicar, pero va buscando dinero. Lo que busca el Estado de los ciudadanos es otra cosa. Y en España hemos tenido más el ejemplo con un recurso de inconstitucionalidad por una norma que permitía a los partidos políticos utilizar datos de los ciudadanos clasificados por ideología política. Eso se ha anulado, gracias a Dios, pero claro, lo que un Estado tiene en sus manos para controlar a la población, eso es muy, muy peligroso, porque la forma del Estado puede ser hoy democracia, pero mañana no. Y a mí sí me da mucho más miedo lo que haga un gobierno. Me quedé pensando en cuanto a la aplicación, cuando se implementó GDPR, cómo estuvimos discutiendo meses y meses cómo nos iba a impactar. En el caso específico de NIC Argentina, estoy hablando cómo los SSTLD tuvieron que cuidar y adoptar su normativa en función de los datos que estaban publicados en el juicio, ¿sí? En el caso nuestro no teníamos datos sensibles publicados, no tuvimos problema con la implementación de esa indicación. Tampoco tenemos un contrato atado a ICANN, con lo cual nos manteníamos apartados de eso, pero sí el impacto que tuvo en todos los países en cuanto tienen registro y registrar, si se manejan conteniendo, digamos, una relación comercial con organismos de la Unión Europea, ¿no? Eso. Yo quería solamente dos cosas respecto al comentario de la tercerización. No puedo estar más de acuerdo contigo, Felia. No voy a decir que lo dijiste muy bien, lo mismo que quería decir yo.
Pero hay una cuestión adicional que quería comentar, que es que respecto del miedo, respecto del control de la información, sea de, digamos, del acceso, del almacenamiento no de datos personales y tal, a mí me parece que, no sé, yo tiendo a pensar que es relativamente irrelevante, tomando en cuenta hoy día el tamaño de las plataformas de Internet hoy día, si es que se trata de un Estado, digamos, o si se trata de una plataforma que tiene mayores ingresos que la mitad de los países, digamos, del GDP de los países, digamos, del mundo. Me parece que ese es un punto, pero en fin, podemos discutirlo en el café, no es tan relevante. Pero lo que sí me parece relevante es que, y un poco volviendo al tema de la conversación de la mesa, es que esta tercerización, o esta propietarización, digamos, de la justicia, del Estado de Derecho, en fin, es particularmente preocupante también, incluso dejando de lado los temas vinculados con derechos fundamentales. Incluso si uno lo mira desde el punto de vista, digamos, de la actual concentración de los mercados. Si uno lo mira desde el punto de vista de la actual concentración en el mercado de la publicidad online. Si uno lo mira desde el punto de vista de la actual concentración del mercado de las búsquedas online, etc. Uno se puede dar cuenta cómo medidas como la que propone la directiva europea actualmente no hacen sino fortalecer la posición ya dominante de una serie de actores en el mercado y no necesariamente apuntan hacia la necesidad de poder tener, digamos, mayor competencia y abrir, digamos, esos mercados hacia otros actores, que es un punto que no tocamos en la mesa, pero me parece que es particularmente importante y aprovecho tu pregunta para poder comentarlo. Porque claro, los Google de hoy tienen Content ID y pueden desarrollar toda la inteligencia artificial que ustedes se imaginan, aunque la inteligencia artificial en el año 2019 se trate básicamente de una serie de personas en Tailandia, digamos, tirando cosas. Sí. Es así. Es así. Pero aun cuando estuviésemos en un escenario ideal, me parece a mí que la pregunta de fondo respecto a la tercerización y respecto a la concentración de los mercados es fundamental para efectos de poder tener una regulación que sea mucho más adecuada que la que tenemos hoy. Simplemente comentar que ha llevado mucho tiempo el desarrollo de las normas interamericanas de protección de derechos humanos, ¿no? Y esas normas protegen tanto, protegen a la persona, ¿no? Al ciudadano, tanto frente al Estado como frente, vamos a decir, a actos que pueden venir de particulares o del sector privado. Entonces, digo, es fundamental que cualquier norma que pensemos, o sea, parta de esos principios, justamente para evitar la privatización de poderes que son públicos o de funciones jurisdiccionales que también son públicas, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta ese marco de actuación. Bien, estamos a tiempo, tenemos ahora para un café, tenemos 10 minutos porque 11:30 empezamos con el otro panel, así que gracias.